Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da siempre de poder llegar ahí hasta la comunidad de su hogar. Y le damos gracias porque nos permite, pues, que usted nos vea, nos escuche a través de estos medios de comunicación. Le damos gracias al Señor. Ya estamos listos aquí con el pastor José Pablo para continuar con este tema Amén. Que tenemos y es nacidos para la conquista. Así que prepárese para la continuidad de este tema. Vamos a irnos a estos elementos de la conquista que estamos enseñando, pero vamos a prepararnos, vamos a presentarnos delante del Señor para que nos dé esa sabiduría que todos necesitamos. Pastor, oramos. Amén, oramos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y darnos esta oportunidad de seguir aprendiendo. Señor, oramos para que en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida, Señor, traigas crecimiento, madurez a tus hijos, le des la revelación de la palabra. Declaramos, Padre, que estamos creciendo como conquistadores y que vamos a tomar lo que ya nos has entregado. Declaramos victoria. Declaramos, Señor, que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Como siempre, mis hermanos, les pedimos que nos acompañen a alabar, a adorar, a exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos a adorarle. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por el privilegio que nos da siempre de adorarle, de exaltarle. Así que vamos, hermanos, a continuar con este tema que es nacidos para la conquista, pastor. Y quiero que tomemos el libro de Josué. Estamos hablando del capítulo 5, del verso 1 al verso 10. Entonces, pastor, podemos leer ese texto para que ustedes ponernos en el texto donde nosotros pues estamos estudiando. Leamos, pastor. Dice la palabra: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Amén, pastor. Entonces, hermanos, no le vamos a dar la clase pasada, pero le vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Ojalá, si usted no vio la clase pasada, por favor, mírela para que tenga todo el concepto. Pastor, aquí Dios manda al pueblo de Israel a hacer un pacto, el pacto de la circuncisión. Díganos así entonces rápidamente, pastor, ¿por qué Dios manda hacer pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Qué es la circuncisión? Para que los hermanos tengan más o menos una parte de lo que importante de lo que es la clase.
El pacto que Dios manda hacerle a Josué lo vemos en los versos 5 en adelante, pastor, de la lectura que hicimos. Porque todo el pueblo que sale de Egipto sale circuncidado, pero debido a una mala información que los espías dan cuando son enviados a reconocer la tierra que Dios les ha entregado, debido a esa mala información, a ese mal reporte, el pueblo comienza a quejarse. El pueblo comienza a desfallecer, a quitar su confianza en Dios. Y debido a eso, Dios determina que ninguno de los que se quejaron, ninguno de los que han dado este mal reporte, entrarán a la tierra prometida. De tal manera que cuando Josué está cruzando, todo el pueblo que él lleva no han recibido la circuncisión. Y la circuncisión es esa cirugía, es ese procedimiento, ¿verdad? Que se hacía en la parte viril, en el órgano viril del hombre. Entonces, esa fue la razón, pastor, por la cual Josué tiene que circuncidar nuevamente al pueblo, porque todo ese pueblo nació en el desierto y en el desierto no fueron circuncidados. Entonces, hermanos, hay que entender que en este momento Josué está con unos 2 millones, quizás más, de personas en la ribera del Jordán, listos para entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, yo se las prometí, ahí está, yo se las voy a entregar, es de ustedes. Pero para que la tomen, para que tengan garantía de victoria, tienen que ser hombres y mujeres de pacto. Entonces, les da la orden a Josué que tiene que circuncidar a todos los varones. Porque aunque son del pueblo de Israel, aunque nacieron de padres judíos, ellos no son de pacto. Y Dios no anda buscando gente solamente que lo reconozca. Sí, tú eres Dios, tú eres mi Dios, sino que sean hombres y mujeres de pacto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios anda buscando hombres y mujeres de pacto. Bien pudo Josué entrar y conquistar con ese pueblo, pero no había garantía de victoria a menos que se circuncidaran y tuvieran la señal del pacto. Entonces, pastor, ¿por qué Dios los manda a circuncidarse? ¿De dónde viene esto? Esto viene desde los días de Abraham. Ese pacto que Dios hace con Abraham, allá en Génesis capítulo 17 y en el verso 10, y se lo da como una señal para él y toda su descendencia. Por lo tanto, el pueblo de Israel, todo el pueblo en el tiempo de Moisés, después de Moisés, deben de llevar esa señal de pacto. Entonces, lo que identificaba, lo que identifica a un hombre o una mujer como parte del pueblo de Dios, no es que haya nacido de judíos, en el caso del pueblo de Israel. A un cristiano no le identifica el hecho de que vaya a la iglesia o que los padres sean cristianos. Lo que lo identifica es que sea un hombre y una mujer de pacto con Dios. Y es precisamente lo que vamos a hablar, porque todos somos conquistadores. Amén. La Biblia dice que usted y yo somos conquistadores desde antes de nacer. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Somos no solo conquistadores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ir a la conquista y tener garantía de que Dios nos va a entregar todo lo que Él nos ha prometido? A través de un pacto. De un pacto. Entonces Dios dice, para que ustedes vayan al otro lado, a la tierra de Canaán, que yo les prometí, para que la conquisten y no tengan problemas, tienen que ser un hombre y una mujer de pacto. Entonces, Josué cumple y lleva a cabo la circuncisión con todos los varones. Y, pastor, entonces, para rápidamente, ¿cuáles son los elementos que tiene un hombre y una mujer de pacto? Hablábamos de 4 aspectos importantes, ¿verdad? Acerca de la identidad, de la cobertura, de revelar el carácter de los que hacen pacto, de los que se relacionan con Dios, y las garantías de este pacto para el cumplimiento de las promesas. Entonces, todo hombre y toda mujer que es de pacto con Dios tienen identidad, ¿verdad? Tienen cobertura, tienen carácter y tienen la garantía del cumplimiento de las promesas. Por eso es importante que usted entienda
la importancia realmente, ¿verdad, Así es, pastor? pastor. De ser un hombre y una mujer de pacto. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre violenta el pacto, pastor? Cuando un hombre violenta el pacto, pastor, al no cumplir, ¿verdad? Porque un pacto es una alianza, un compromiso entre dos personas y cada persona, en este caso Dios y el hombre, tienen un compromiso y una responsabilidad. Por lo tanto, para que este pacto sea válido y se cumpla, ambos tienen que cumplir su responsabilidad. Y algo que mencionábamos, pastor, de este aspecto importante de la identidad, es que el pacto nos ayuda a entender nuestra relación de hijos a padre. Esto es importante porque un hombre y una mujer de pacto sabe quién es. Así es. Un hombre y una mujer de pacto sabe cuál es su lugar, sabe lo que tiene que hacer. No anda preocupado por lo que hace sutano ni hace mengano y que aquel es mejor que yo. No. En el reino de Dios, cuando tenemos identidad, cada quien sabe lo que tenemos que hacer y cualquiera que sea la faena, lo hacemos con gozo, lo hacemos bien hecho. Entonces, la identidad es importante que usted y yo entendamos. Y solamente los hombres y mujeres de pacto tenemos identidad en el reino, Así ¿verdad? es. Entonces es importante esto, pastor. Las consecuencias de violar un pacto, Dios garantiza que la conquista se va a llevar a cabo. Así es. Ahora, Dios garantiza, si ustedes hacen lo que yo les pido, todo lo que ustedes se propongan, lo van a alcanzar. La tierra está ahí, yo se las he entregado, con los habitantes, con los moradores, con las casas, con las siembras, Todo. con los frutos, todo es de ustedes. Pero si son hombres de pacto, tienen la garantía que le van a tomar y tienen la garantía de que es de ustedes. Así es. Ahora, ¿qué pasó con el que violó el pacto? En el caso de Acán, pastor, Ajá. que él viola el pacto, ¿verdad? Vemos que toma de lo que Dios había separado y hablábamos en la clase pasada acerca de lo que era el anatema. El anatema, pastor, era una ofrenda separada, pero cuando hablamos de una ofrenda separada, tenemos que entender que esta ofrenda era exclusiva de Dios. Correcto. Pero cuando Acán toma ese lingote de oro, esos mantos, ¿verdad? Y los esconde, se convirtió en una maldición para el hombre, porque eso era separado de Dios. Así que el anatema se trae condenación, porque trajo condenación y juicio a Acán, a su familia y a toda su pertenencia. Correcto. Entonces, el problema viene cuando un hombre de pacto y una mujer de pacto lo violenta. ¿Por qué? Porque trae juicio. En este caso, cuando hay alguien que le roba a Dios lo que es de Dios, Así es. no solamente sufre consecuencias él, su casa y toda su pertenencia, sino que también todo el equipo. En el caso de Israel, el pecado de este hombre, el haberle robado a Dios lo que era de Dios, trajo juicio a todo el ejército, Así es. trajo maldición, murieron cientos de soldados, murieron Así es. por causa del pecado de este hombre. Entonces, hermanos, es importante que usted entienda que un hombre y una mujer de pacto no podemos robarle a Dios. Adiós. Antes era el tesoro que durante las batallas recogían. Dios dijo, ese tesoro es mío. Así es. Entonces, hay cosas que son de Dios y le pertenecen a Dios. Le pertenecen a ¿Verdad? Dios. Eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acán, su esposa, sus hijos, sus animales, todo fue muerto e incendiado, Incendiado. ¿verdad? Por causa del pecado. Trajo juicio, murieron soldados porque fueron a pelear contra un pueblo que era minúsculo, un pueblo que no tenía poder. Pequeño. Pequeño, de tal manera que Josué dijo, no hombre, no vamos a enviar al ejército, agarren tantos soldados y mándenlos. Así porque Josué tenía garantía Así es. de la conquista, porque tenía garantía, pero Josué no sabía que en el equipo había uno que robaba. Así es. Y eso trajo maldición a la familia y al equipo, pero también en el Nuevo Testamento pasó, pastor. Así es, pastor. Porque hay gente que puede decir, no hombre, eso fue en el Antiguo Testamento. Pasó en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos, pastor, porque Dios no cambia. Usted mencionaba que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Así que en el libro de los Hechos,
en el capítulo 5 se narra acerca de Ananías y Zafira. La escritura dice que en el tiempo de la iglesia primitiva, tenían todas las cosas en común, de tal manera que todos vendían sus propiedades, ¿verdad? Vendían lo que tenían y lo repartían entre todos. Pero Ananías y Zafira tenían una propiedad, pastor, que decidieron venderla. Pero cuando ellos recibieron el pago de esa heredad, de esa tierra, dijeron, no, es mucho dinero, ¿cómo le vamos a dar tanto? Mejor, para que nos quedemos nosotros con un poquito más como era nuestra, pues extraigamos un poco y le decimos, nos ponemos de acuerdo tú y yo y le decimos a los apóstoles que esto fue lo que nos dieron, ¿verdad? Y lo que estaban haciendo era robar, pastor. El mismo acto que ocurre en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Es fácil, ¿verdad? Así es. Porque ellos tenían una propiedad y le dijeron, ellos se propusieron entregarle, por decir, un 30% de la venta a la iglesia. Cuando la vendieron, así es, dijeron, es mucho lo que le vamos a dar. Entonces se pusieron de acuerdo, como dijo usted, mira, digamos que la vendimos por tanto y le damos tanto. Así es. Entonces le robaron a Dios porque ya le habían prometido a Dios. Entonces ya ese 30% era de Dios. Entonces cuando llegaron al culto, ¿verdad? Llegaron a dar lo que ellos se habían puesto de acuerdo. Entonces el apóstol Pedro, que era el pastor de la iglesia ahí, le dijo, vendieron en tanto la propiedad, sí, y esto es lo que correspondió. Entonces el apóstol Pedro recibe la revelación de que le estaban robando y le dijo, ¿por qué le mentiste al Señor? Si la propiedad era tuya y la vendías, te hubieras podido quedar con todo. Así pero es. ¿Para qué le prometiste a Dios algo y no se lo cumples? Por haber hecho eso vas a morir. Y murió. ¿Verdad? Es. Luego vino la mujer, ¿verdad? Y cuando entró a la iglesia, le dijo Pedro, si ustedes vendieron la propiedad en tanto, sí, dijo, en tanto la vendimos. Pues por haberle mentido al Espíritu Santo, mira, le dijo, ahí en la puerta están los que vienen de enterrar a tu marido. Vas a seguir sus pasos. Ahí cayó muerta la mujer y así la fueron a enterrar. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la gracia está activa. Así es. Y la ley sigue activa. También. Pero ya usted no se muere naturalmente, se muere espiritualmente. Y entra en juicio. Cada vez que usted le roba a Dios lo que es de Dios, usted está en juicio, ¿verdad? No hay bendición, no hay conquista, no hay extensión, no hay absolutamente nada. No. Entonces, una persona que le roba a Dios lo que le pertenece a Dios, no solamente está en maldición esa persona, sino su casa, su familia, todo lo que tiene. Así entonces, es. Miren lo importante que para nosotros obtener victoria y tener garantía de conquista, tenemos que ser fieles por cuanto somos hombres y mujeres de pacto. Entonces, pastor, tener identidad, ¿verdad? El ser un hombre de pacto nos enseña que tenemos identidad porque somos hijos y tenemos una relación de hijos a padres y de padres a hijos. Esto quiere decir mucho. También dice que tenemos cobertura, ¿verdad? Así es, entonces, cuando somos hombres y mujeres de pacto, tenemos una triple cobertura de parte de Dios. ¿Cuáles son estas coberturas, pastor? Esa cobertura la vemos sobre el hombre de pacto, sobre todo lo que tiene y sobre su familia. Y algo interesante, ¿verdad? Que mencionábamos la clase pasada, pastor, acerca de Job, cuando el Señor mismo le dice a Satanás, si no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, y el Señor le dice, ¿verdad? Bueno, considéralo. Y Satanás dice, ¿pero cómo? Si acaso teme Job a Dios de balde, si tú lo tienes bien cuidado, bien protegido. ¿Por qué? A él, a su casa y todo lo que tiene. Aún, pastor, Satanás, el infierno sabe quién es un hombre de pacto, porque dice, yo a Job no lo puedo tocar. Correcto. Entonces, si eres un hombre y una mujer de pacto y eres fiel, no te puede tocar el infierno. Así es. Entonces, ojalá que entendamos estos principios. Triple cobertura. Cuando somos de pacto. La conquista está garantizada. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora, pastor, hablemos un poquito de lo que es, hablamos del carácter. El carácter. ¿Verdad? Esa es otra bendición que tenemos cuando somos hombres de pacto, somos conquistadores.
tenemos el carácter del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del carácter, pastor, es que el pacto, el hombre y la mujer de pacto, revelan el carácter, ¿verdad? De estos hombres y estas mujeres que lo han hecho para con Dios. Y cuando hablamos del carácter, pastor, tenemos que considerar la Escritura, un consejo que el Señor les da en Deuteronomio capítulo 8, el verso 11 al 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tremendo, esto es importante, porque un hombre y una mujer de pacto no solamente tenemos identidad, tenemos cobertura, sino el carácter, y el carácter tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la credibilidad, tiene que ver con la seriedad, porque vamos madurando en el pacto, pastor. Así es. Cuando usted hace un pacto, a veces usted no lo entiende mucho y hay que ser realistas. Nosotros vamos creciendo, vamos madurando en los pactos, vamos conociéndonos en la alianza. Así es. Porque acuérdense, el pacto es una alianza entre dos, ¿verdad? Donde hay términos y cada uno se compromete a cumplir. Entonces, vamos creciendo en el pacto. Así es. Entonces vamos creciendo en madurez, en integridad, en credibilidad. Entonces es importante que un hombre y una mujer de pacto no son hombres y mujeres fluctuantes, que hoy dicen una cosa, mañana hacen otra. Dios les dice, yo les voy a entregar a ustedes una heredad, les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Solamente acuérdense, cuando ustedes lleguen ahí, y como ustedes van a cumplir con los términos que yo les doy, con las normas que yo les doy, Dios ya les está diciendo cuando están en el desierto, hermano, cuando andan sin zapatos, cuando están comiendo puro maná. Así es. Y y no solo maná de desayuno, de almuerzo y de cena. Tortillita en la mañana, mediodía y en la tarde. Entonces, cuando están en esas circunstancias, Dios les dice, como yo estoy haciendo un pacto, y ustedes van a cumplirlo, ustedes van a ser bendecidos. Así es. Ustedes van a tener casas. Así es. No estas casitas de campaña en las que están viviendo ahorita en el desierto. No este maná. No, ustedes van a tener casas y van a tener abundancia. Y van a tener oro y van a tener plata. Imagínense. No se los está diciendo en el desierto. Entonces les dice, lo que quiero que recuerden, porque un hombre y una mujer de pacto tiene que tener integridad, tiene que tener credibilidad. Quiero que cuando ustedes lleguen allá y ustedes tengan todas estas cosas que ni siquiera han soñado, porque van a comer comidas que nunca han comido, van a comer frutas que nunca ni siquiera las han sembrado. Entonces imagínense en el desierto diciéndoles, ahora sí, acuérdense de no olvidarse de quién soy. Así es. No, para que no se aparten y no les vaya mal. Entonces es importante que esto Dios lo hace en el pacto, pastor. Así es, pastor. Cuando hacen el pacto, porque el pacto también es una experiencia dolorosa, pastor. La gente no entiende esto, pero ser un hombre y una mujer de pacto, hermano, duele. Así es. Mire el dolor que le causó a los israelitas. ¿Qué pasó ahí con ese procedimiento? Ese procedimiento de la circuncisión, que fue la señal de pacto, pastor, era doloroso, y principalmente porque esa práctica en nuestro tiempo es algo normal, se sigue practicando. Claro que en nuestro tiempo hay analgésicos, hay anestesia, hay bisturís, pero en el tiempo de Josué, pastor, no había nada de eso. Incluso el Señor le dice, hazte cuchillos de piedra. ¿Usted se imagina eso? ¿En qué condiciones estaban? No tenían analgésicos, no tenían medicamentos, no tenían nada de eso. Así que por lo tanto tenían que cortar una parte íntima, ¿verdad?, en el varón. Y esto, pastor, los dejaba en un tiempo de reposo donde no se podían levantar porque era doloroso.
No, era semanas. Semanas. Que pasaban, de verdad, tratándose de recuperar. Así es. Porque eran cuchillos afilados de piedra, ¿verdad? Entonces, era doloroso. Entonces, usted tiene que entender que cada vez que usted hace un pacto con Dios, algún área de su vida duele. Duele, así es. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, ellos tuvieron ese problema porque fue dolorosa la circuncisión. Así Pero es. si usted va a hacer un pacto financiero, por ejemplo, cuando usted le dice al Señor, yo creo que tú eres el Dios de la provisión, de la abundancia, Señor, yo voy a hacer un pacto financiero por la razón que usted lo haga, va a sufrir la bolsa, va a sufrir su bolsillo, porque Dios no es microwave, entonces Dios primero prueba la fe. Así es. Hay gente que dice, Señor, yo te voy a hacer un pacto financiero, ¿verdad? Hay gente que no puede entender esto, bueno, pero para los que lo entienden, entonces Dios dice, voy a ver la fe. Así es. Porque Dios va a proveer, pero Dios va a proveer cuando usted haya desarrollado la fe. Así que el primer mes usted va a decir, wow, no me alcanza y voy a tener que dejar de comprar esto para ser fiel con Dios. Y le voy a dar a Dios lo que le prometí. Luego el siguiente mes, ¿verdad? Usted se ve en circunstancias difíciles. Dios mío, tengo que hacer otro ajuste aquí. Para cumplirle. Entonces cuando el Señor ve la fe, Así es. ve que usted es un hombre, una mujer de fe y dice, con todo lo que le he hecho, con todo lo que le he permitido, no me ha sido fiel, entonces usted va a empezar a ver algo maravilloso. Si usted hace un pacto cuando usted hace un pacto para casarse, el matrimonio es un pacto. Cuando usted hace un pacto, usted renuncia a un montón de cosas. El hombre renuncia a un montón de cosas y la mujer también. ¿Por qué? Porque hace un pacto y el hombre pues ya tiene una responsabilidad, ya no puede irse para donde la mujer no puede salir para donde quiere, la hora que quiere, ni el hombre tampoco, porque han hecho un pacto. Entonces hay un sacrificio. Así es. Cuando usted dice, yo voy al Señor, yo te voy a hacer un pacto con la pareja, ¿verdad? Voy a hacer un pacto porque tengo malos hábitos y estos malos hábitos me han traído problemas en el hogar. Mira a la esposa, yo te prometo que yo nunca voy a volver a hacer esto, ni me voy a hacer aquello. ¿Qué es lo que involucra eso? Un sacrificio. Un sacrificio. Entonces, todos los pactos involucran sacrificio. Así Entonces, es. Dios les está diciendo, ahora, en medio de este pacto, cuando ustedes lleguen y tomen posesión y tengan esa sobreabundancia, Así es. tengan carácter, no se olvide quiénes son, Así es. no se olviden de dónde salieron, no se olviden de dónde vienen, que es el problema que tenemos con un montón de gente, que cuando Dios los bendice, se les olvida que vinieron del desierto. Así es. Se les olvida que cruzaron el Jordán sin zapatos. Sin zapatos. Y se les olvida que ¿verdad? Que venían mal vestidos. Así es. Pero cuando Dios los bendice, se olvida de darle a Dios. Cuando Dios los sana, Cuando Dios los sana, se van de la iglesia. se van de la iglesia. Cuando Dios los bendice, ya les da dolor darle a Dios Así es. lo que le tienen que dar. Entonces, Dios dice, ¿verdad? Que hay que ser hombres de carácter, con Así es. credibilidad. Por eso, el hombre y la mujer de pacto tenemos carácter. Y somos fieles en lo que le prometemos a Dios. Así Pero es. también dice el último elemento, pastor, para ser grandes conquistadores, además de ser hombres de pacto, dice que tenemos la garantía del cumplimiento de las promesas. ¿Qué quiere decir Así esto? significa, pastor, que todo lo que Dios ha prometido en el pacto lo va a cumplir. Y es interesante, pastor, porque todo lo que Dios le viene diciendo a Josué en el desierto, que les va a dar, que va a hacer y que no se olviden, Dios le está diciendo eso porque ya Dios se los ha entregado. Y es interesante cuando vemos lo que dice la Escritura en Números capítulo 23 y el verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire qué maravilloso. ¡Qué garantía! Hermanos, mire qué fácil. Si el pueblo de Dios pudiera entender esto, Así es, pastor. que ya todas las cosas, dice el apóstol Pedro, ya nos fueron entregadas. Ya. No solamente las espirituales, sino también
las naturales. Las naturales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron entregadas Así por su es. divino poder. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todo lo tenemos, pero no lo alcanzamos porque nosotros no cumplimos con los principios que Él nos ha establecido. Así es. No cumplimos con las normas que Él nos ha establecido. Pero Dios no es hijo de hombre para que No. mienta. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Pero acuérdese que Dios es condicional. Si usted cumple, Él lo bendice. Él Si usted es fiel, Dios lo bendice. Si usted mantiene el orden, Dios lo bendice. Entonces, Dios ya nos entregó. A mí me encanta eso. Así es, pastor. A mí me encanta, ¿verdad? Porque esto no es de que yo ya tengo. No. Es que usted no tiene nada. No, pastor, mire, yo ya tengo casa, yo ya tengo carro. Usted no tiene nada. Usted no tiene idea de lo que Dios quiere darle. Usted no tiene idea de dónde Dios lo ve, cómo Dios lo ve. Entonces, usted es un conquistador, una conquistadora. Y usted necesita entender que ya Dios le entregó. Así es, pastor. ¿Verdad? Ya las promesas, todas las promesas ya son suyas y Así son es. mías, pero alcancémoslas por medio de la fidelidad. De la pastor. fidelidad. Todas las cosas son nuestras. Por eso es que en el pacto, pastor, una vez más repetimos, nos da esa identidad, nos da la cobertura, el carácter y las garantías. Esto es lo que hace el pacto. Entonces imagínese, si usted es un hombre y una mujer de pacto, usted tiene esta garantía. Así Si usted es. no es un hombre y una mujer de pacto, hoy puede ser un hombre y una mujer de pacto. Así es. Para que se convierta en el conquistador, para que usted se convierta y tenga esa relación de padre a hijo, Así es. ¿verdad? Para que usted tenga el carácter, para que usted tenga la cobertura, la triple cobertura La triple sobre todo lo cobertura. suyo, y para que sea el hombre y la mujer que Dios puede entregarle Así es. todas las promesas, todo Todas lo que Él las ha pedido. Entonces, óigame, yo estoy, pastor, gozoso, Así es. porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Y es necesario que usted entienda que tiene que ser un hombre y una mujer de pacto, no que sea un miembro de una iglesia, no que vaya a la iglesia cuando usted puede, no, que sea un hombre y una mujer de pacto, un hombre, ¿verdad? Fiel. Fiel, una mujer fiel en todo tiempo. Así es. Y Él es fiel y Él va a cumplir con todo lo que nos prometió. Entonces, pastor, otro punto importante que queremos tocar aquí, que pasó inmediatamente, después de que celebran el pacto, Dios le dice, ahora que ya son hombres y mujeres de pacto, Así es. ahora vamos, celebren la Pascua. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué quiere decir esto? Interesante, porque los conquistadores debemos reconocer la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. No hay forma, pastor, de nosotros avanzar, de nosotros poseer, de nosotros tomar lo que nos ha sido entregado. En este caso lo vemos con Josué y con el pueblo, a menos que ellos trabajaran en unidad y en equipo. Entonces, nosotros en la Biblia tenemos infinidad de ejemplos. de lo que es trabajar en equipo, de lo que es estar en unidad. El Salmo 133, Así es. mirad cuán bueno y cuán Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la bendición, Ahí está la en la bendición. unidad. También tenemos aquel ejemplo de Nehemías, pastor, Así es, ¿verdad? pastor. Cuando Nehemías fue enviado por el Señor a reconstruir la muralla, ¿verdad? El muro de Jerusalén, como él, para tener éxito, Así es. ¿verdad? Él trajo la unidad al pueblo, porque el pueblo estaba realmente Desanimado. desanimado y en una desunidad terrible. Así es. Entonces, Nehemías lo primero que hizo fue traer unidad al pueblo. Y cuando le dio la unidad al pueblo, entonces el trabajo se llevó a cabo de una Así manera es. terrible. ¿Por qué? Porque como dijimos, ¿verdad? El conquistador tiene que entender Así que es. solo no la va a hacer.
Solo no se puede. Y es un ejemplo bien claro que el apóstol Pablo nos pone en nuestro tiempo, pastor, acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que así como en el cuerpo, pues hay muchos miembros, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, todos y cada uno son importantes. Y el uno se ayuda al otro y cuando uno se duelen todos. Entonces, la unidad en el equipo, la Así unidad en el trabajo, qué importante. Yo no me imagino ver una cabeza sola por ahí. Usted sabe qué feo, o sea, un tipo, una cabeza sola ahí predicando. No. Entonces, o una rodilla, un pie solo ahí caminando. No, hombre, no funciona así. Entonces, el conquistador sabe, el hombre de pacto sabe Así es. que para tener éxito en la conquista debe tener unidad, debe haber un equipo de trabajo Así es. en unidad, trabajando en unidad. Entonces, y por ejemplo, un ejemplo que Dios le dio también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la Pascua. Así es. Mire qué bonito, pues nosotros sabemos que la Pascua era el evento, ¿verdad? Donde se sacrificaba el cordero, pero dentro de la Pascua hay un elemento de unidad tremendo. Pues. Así es, pastor. Porque Dios dice, le da la orden, dice, lo van a comer en familia. En familia. Se van a encerrar con la familia. Van a compartirlo en familia. En familia. Entonces, dígame usted, pastor, ¿con quién es que usted tiene problemas? Con los de la familia. De la familia. Siempre, usualmente esas desavenencias, esos, ¿verdad? Malos entendidos surgen con la gente que nos rodea, con la gente cercana. ¿Verdad? Por eso, precisamente lo que usted menciona, que la Pascua viene a ser no solamente un recordatorio, sino un simbolismo de la unidad de la familia. Y por lo tanto, al entender, ¿verdad?, que somos una familia, siempre va a haber fricciones, siempre va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero precisamente es ahí donde entra el trabajo de unidad y el trabajo en equipo. Porque de lo contrario, dijo el mismo Señor Jesús que una casa dividida contra sí misma, un reino dividido contra sí mismo, no prevalece. Qué bonito porque nosotros tenemos una iglesia celular, pastor. Así es. ¿Verdad? Una iglesia donde tenemos grupos. Y la misión, ¿verdad?, es que haya unidad en los grupos. Si hay unidad en los grupos, hay unidad en la iglesia. Entonces, sí hay problemas con los que están alrededor de nosotros, porque usted no va a tener problemas con alguien de afuera. Usted siempre va a tener dificultades, roces con la gente de la familia. Así y es. entonces el hecho de encerrarse y compartir el cordero, dice, mire, tenemos que honrarlos, tenemos que respetarnos, sin importar lo que cada uno piense, ¿verdad? Pero es mi hermano, es mi primo, es un familiar, ¿verdad? Y tenemos que sentarnos a la mesa a comer el cordero. Así es. Y Dios dice, en familia. Y todos ahí. De acuerdo. Padre, madre, tío, primos, sobrinos, todos de acuerdo. Aunque a alguien no le guste el cordero, se lo va a comer. Así es. Aunque a alguien no le guste cantar, esa noche va a cantar. Esa va a cantar. Aunque a alguien no le guste fulana de tal, le va a tener que dar un abrazo. Así es. Porque la unidad, el éxito de la victoria está en la unidad. Así y es. todo conquistador y conquistadora tenemos que tener claridad de esto, pastor. Así es, pastor. ¿Verdad? La unidad, y Dios nos manda a tener unidad. También para ir cerrando, epilogando, como dicen algunos otros, esta clase tenemos que entender que los conquistadores no estamos atados a la experiencia pasada, pastor. Así es, pastor. Esto es importante que usted lo tenga en su mente y en su corazón y se lo grabe. Los conquistadores no estamos amarrados ni estamos atados a las experiencias pasadas. ¿Qué queremos decir con esto, pastor? Lo vemos con el pueblo, pastor, de Israel, que vienen por años, 40 años en el desierto, comiendo maná en la mañana, al mediodía, en la tarde. Lo que Dios les está diciendo, pastor, es que no se conformen al maná. Dios los está llevando, ¿verdad? Les está probando el corazón para entregarles la abundancia. El maná no era malo, el maná es bueno. Pero lo que Dios tiene para su pueblo y lo que Dios tenía para ellos era una abundancia de fruto, una abundancia de tierra. Por eso no se tiene que conformar a lo que ya tiene. No se puede conformar a las victorias pasadas. No puede quedarse, no, porque ya tengo una casa, pues ya me conformo. Ya tengo un carrito que, o como dicen muchos, pastor, para justificarse, yo por lo menos no lo debo. Me anda dejando en el highway, pero no lo debo. Si no se tiene que conformar. Dios lo que quiere es llevarlo a la abundancia, pero no hay manera si está conforme con lo que ya tiene. Sí, ya tengo esa moto, me mojo todo cuando llueve, me anda soleado, pero
por lo menos tengo esa moto, Así es. tengo esa motora. No ando a pie. No ando a pie, tengo esa bicicleta cuando Dios quiere llevarlos a otro nivel. A otro nivel. Entonces, el hombre, la mujer, el conquistador, la conquistadora no pueden estar atados No pueden. a lo que tienen. No puede. Porque eso es conformarse y el conformismo Así es el enemigo número uno del conquistador. Del conquistador. Porque como dijimos, ¿verdad? Si ya tiene casa, ¿por qué no puede tener otra? Si ya tiene un carro, ¿por qué no puede tener uno mejor? Si usted tiene una moto, ¿por qué no puede tener otra? O Así puede... es. ¿Por qué? Porque nos conformamos. Escuche bien esto. Por favor, uno de los obstáculos que le impide a la gente disfrutar de mejores cosas no es lo que les hace falta, sino lo que ya tienen. Si lo bueno te ayudó a salir de lo malo, deja que lo mejor te ayude a salir de lo bueno y que lo excelente te ayude a superar lo mejor. Así es. Dios quiere llevarte a nuevas experiencias, a otros niveles de bendición, pero no es que aquí estoy bien, yo ya tengo, no, este trabajito por lo menos me da para comer. Para comer. Por favor, Dios quiere llevarte a otras circunstancias. Dios te quiere llevar de lo bueno a lo mejor, A lo mejor. y de lo mejor a lo excelente, Así y de es. lo excelente a lo súper excelente. ¿Por qué te tienes que conformar? Entonces, no puedes estar ligado, atado a la experiencia del Imposible. pasado. No. Como dijo un amigo nuestro, dijo, si estás en el tren y ves que los árboles no pasan, bájate. Estás parqueado. Estás parqueado. Estás perdiendo el tiempo. Si vas en el carro y no ves que hay movimiento, que está pasando los árboles, bájate. Te parquearon y no te diste cuenta. Así es. Entonces, hermano, no puede estar ligado, no porque este trabajito, no porque este carrito, no porque esta casita. Dios quiere llevarte a otro nivel. El pueblo estaba comiendo maná Así en es. casas de campaña. Y quiero decirle que 2 de las tribus de Israel no pasaron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían seguir comiendo maná en la mañana, maná a mediodía, maná en la tarde. Hay un frijolito y tortilla en la mañana, que frijolito y tortilla en la tarde, que frijolito y tortilla. No, Por lo menos no me muero de hambre. por lo dijeron. menos. Vamos a cambiar esa mentalidad, pastor. Así es, pastor. Y qué Vamos bueno. a salir de eso. Qué bueno que tiene que venir el Señor y decirnos no te conformes, ¿verdad? Porque si no, no veríamos lo que el rey David hizo cuando se conformó. Si se hubiera conformado cuando mató a Goliat. Ah, ¿Qué le dijeron? Mira, ya, David. Es más, esa cabeza de Goliat, ve a enterrar la pesta. Esa victoria está bien, ya te dio fama un día, pero no te puedes conformar. Y algo que en el Señor aprendemos, pastor, es que en Cristo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es bueno, para cerrar, que entienda, ¿verdad?, que todo conquistador y toda conquistadora tiene la garantía de Así la es. presencia de Dios. Así es. Porque Dios le dijo a Josué, se le apareció como un soldado, como un guerrero con una espada desenvainada. Así es. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Josué? Mírame aquí, yo voy delante de ti y voy con la espada. Entonces Josué tenía garantía Así que la es. conquista iba a ser efectiva, Así porque el soldado, el guerrero de los guerreros, iba delante de él con espada desenvainada. Y nosotros tenemos garantía también, pastor. pastor. ¿Qué es lo que dijo el rey a nosotros? Él nos dijo que si nosotros salíamos a cumplir la gran comisión, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué garantía! ¿Qué le parece, mi hermano? Así es. A Josué se le apareció como un guerrero con una espada desenvainada. Le dijo, donde quiera que tú vas, yo voy, le dijo. Yo voy. Ahora el Señor a nosotros nos dice, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan Sí. y prediquen este evangelio del reino a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Así ¡Qué es. garantía! Usted cuando sale, no sale solo, es un conquistador, es una conquistadora. Así que adelante, vamos
a predicar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Así es. Oramos, pastor. Amén, oramos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias por recordarnos, Señor, que hemos nacido para conquistar. Y hoy declaramos, Señor, que la revelación del pacto ha bajado a nuestros corazones. Y somos un pueblo, hombres, mujeres de pacto, jóvenes, jovencitas de pacto, Señor. Que no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos robe nuestra identidad. Hoy declaramos cobertura en nuestras vidas, en todas nuestras pertenencias, en nuestra familia. Declaramos, Señor, que somos hombres y mujeres con el carácter de Cristo, un carácter de vencedores, porque sabemos, Señor, que todo lo que nos has prometido, tú lo vas a cumplir. Te damos gracias porque tu presencia va delante nuestro de tal manera que podemos decir, no temeremos lo que pueda hacer el hombre, porque ya la victoria nos ha sido entregada. Y de hoy en adelante, Señor, declaramos que nada ni nadie nos causa molestias. Antes, Señor, nos extendemos, ponemos nuestra mirada por lo que está por delante, declarando el crecimiento, la multiplicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.